¿Cómo están, gente? Hoy vamos a ver los 10 niños más peligrosos y asesinos del mundo. Craig Price fue detenido en 1989 por el asesinato de Joanne Eaton y sus dos hijas, Jennifer y Melissa. Las autoridades relataron que la madre tenía unas 60 puñaladas por todo el cuerpo, mientras que las niñas unas 30. El menor fue procesado a los 15 años de edad, lo que significa que podría quedar en libertad a los 21 años. Le impusieron de 10 a 25 años adicionales, dependiendo de la cooperación que muestre durante su tratamiento. El joven británico, Graham Frederick, mostró desde pequeño gran interés por los tóxicos y sus efectos en el cuerpo humano, asesinando a sus amigos. Por eso, el veneno fue su arma para matar a sus víctimas. Su familia y amigos fueron víctimas de sus experimentos con diferentes sustancias tóxicas, lo que terminó con la muerte de su madrastra. Graham Frederick fue descubierto por un profesor, tras sospechar de él por ciertas declaraciones en sus clases. Inspeccionó su taquilla donde encontró diferentes venenos y artículos sobre diferentes asesinos. Graham Frederick fue enviado a un hospital mental, donde prosiguió con sus experimentos con venenos. Tras su libertad, Graham Frederick fue nuevamente detenido. Joshua Earl, un adolescente de 14 años, asesinó en 1998 a su vecina, Maddie Clifton, de tan solo 8 años, en Jacksonville, Florida. Un año después fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de condicional, por este crimen. Según relató Joshua, ante el jurado, se encontraban jugando con una pelota de béisbol, cuando la golpeó sin intención, provocando el desmayo de Maddie. Más tarde se dio cuenta que estaba fría y, asustado, escondió su cuerpo. Esta versión no terminó de convencer al tribunal, que lo condenó a cadena perpetua. Jesse Pomeroy tiene en su currículum el título de ser la persona más joven en ser condenado por un asesinato en la historia de Massachusetts. De hecho, a la temprana edad de 11 años, ya era conocido por sus ataques frecuentes contra niños. Una vez llegó a secuestrar y torturar a 7 menores. Fue enviado a un reformatorio, donde debía salir a los 21 años. Sin embargo, fue puesto en libertad poco tiempo después, por buen comportamiento. Tras su puesta en libertad, Jesse asesinó a una niña llamada Katie Curran. Su cuerpo fue hallado en el sótano de la casa de la familia Pomeroy. Fue condenado a cadena perpetua, en confinamiento solitario. Lionel Alexander, un adolescente de 14 años, fue condenado en 2001 por el asesinato en primer grado de Tiffany, de 6 años. En esa época, se convirtió en uno de los ciudadanos estadounidenses más jóvenes en enfrentarse a una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Entonces fue condenado a cadena perpetua, pero en 2004, la sentencia fue revocada, y le fue concedida la libertad condicional. Sin embargo, violó las condiciones al intentar asaltar una pizzería y, en la actualidad, cumple 40 años de cárcel. Robert Thompson y John Venables. Ambos niños de 10 años, secuestraron, torturaron y asesinaron a James Patrick. El cuerpo de James fue encontrado sobre las vías del tren. Tras ser declarados como culpables, en noviembre de 1993, se convirtieron en los convictos más jóvenes del siglo XX. La paliza que recibió el bebé puede ser calificada como una de las peores maneras de morir. Lo arrojaron a las vías del tren, le tiraron piedras y pintura, y lo golpearon con palos. Incluso, lo golpearon con una barra de hierro. Murió poco después. Barry Loukaitis, de 14 años, fue el responsable del tiroteo en la escuela Fronier Middle, Washington, de febrero de 1996. En este asalto se llevó la vida de su maestro de álgebra y a 2 estudiantes. Barry Loukaitis asaltó su escuela, disfrazado como un pistolero del lejano oeste, y armado con un rifle y 2 pistolas, pertenecientes a su padre. Este fue condenado a 2 cadenas perpetuas, más 200 años, sin la posibilidad de libertad condicional.
George Junius, un afroamericano de 14 años, batió el récord de ser la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los Estados Unidos en el siglo XX. Fue juzgado como un adulto y condenado por el asesinato de dos niñas blancas en el pueblo de Alcolu, Carolina del Sur. Betty Jane, de 11 años, y Mary Emma, de 8 años, fueron encontradas en un agujero con varias fracturas en el cráneo. Según la investigación, George Junius confesó los dos asesinatos. Sin embargo, nunca existió evidencia de la existencia de ese escrito oficial. Las circunstancias racistas que rodearon el juicio llevaron a procesar a George Junius de una forma rápida y fatal. En 2014, Carmen Tevis Mullen, jueza de Carolina del Sur, dictaminó que el condenado a la muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo. Mary Bell, encarcelada a los 11 años de edad, fue encontrada culpable del asesinato de dos niños, Martin Brown, de 4 años de edad, y de Brian Owe, de 3 años de edad. Ella misma se implicó al describir con sumo detalle, con un par de tijeras rotas, con las que había estado jugando Brian. Incluso, Mary dejó escrita la letra M en el estómago de Brian después de asesinarlo. La realidad de Mary Bell es que sufrió continuos abusos por parte de su padre no biológico y de su madre. Esta llegó a obligarla a intimar sexualmente con algún cliente, ya era prostituta. La justicia determinó que su familia era responsable de su atroz y sanguinario comportamiento. Mary Bell, la única chica de 11 años en el reformatorio, fue puesta en libertad 23 años después. Eric Smith fue declarado culpable del asesinato de Rick Robbie, un niño de 4 años, a quien asesinó el 2 de agosto de 1993, en el condado de Steuben, Nueva York. El niño fue golpeado, estrangulado y fatalmente golpeado con un palo. La sentencia dictada por el tribunal imponía la mayor pena posible para asesinatos juveniles en la época, un total de 9 años de cárcel. Eric Smith manifestó que sufría bullying por parte de los niños de la escuela y, incluso, por parte de su padre y su hermana. Si te gustó el video, suscríbete y dale like.